Amigos y hermanos, muy buenos días, bienvenidos a Conectados con el Cielo, bienvenidos a nuestro estudio diario, nuestro estudio de la palabra de Dios. Un día más, un nuevo estudio, un nuevo tema. Iniciamos la semana estudiando la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro también para que Dios pueda bendecirnos durante este estudio. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque nos das un día más. Gracias, Señor, porque ahora iniciamos una nueva semana y, Señor, qué mejor hacer, qué mejor que lo hagamos, Señor, de esta manera, estudiando tu palabra en comunión contigo, aprendiendo cada día más de ti. Bendice nuestro estudio, Señor, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, pueda instruirnos y pueda darnos la sabiduría necesaria. Que ese mismo Espíritu que me usará a mí, Señor, para presentar este estudio, que ese mismo Espíritu también, Señor, dé la sabiduría del conocimiento a nuestros hermanos que estudian con nosotros. Bendícenos, Señor, y acompáñanos, y que esta semana, Padre, ya con las energías repuestas, Señor, cada día que pueda ser de victoria juntamente contigo, Señor. Solamente tú puedes ayudarnos a salir victoriosos en cada una de nuestras dificultades, cada uno de nuestros problemas, cada uno de los obstáculos que Satanás nos ponga. Nos ponemos en tus manos, nuestras necesidades, nuestros problemas, los dejamos en tus manos, Señor, para que nuestra carga sea liviana. Tú así nos lo dijiste y eso es lo que estamos haciendo. Ayúdanos, Señor, y acompáñanos. Esa es nuestra petición, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y continuamos entonces, queridos hermanos. Gracias por estudiar con nosotros durante cada día y continuamos con el tema que hemos venido haciendo durante este trimestre, uniendo el cielo y la tierra. Y ya hoy llegamos a la lección 13, la última lección del trimestre. Ya se nos acabó el trimestre. El primer trimestre del año 2026 ya se termina durante esta semana. Así es que la lección número 13 es permanecer en toda la voluntad de Dios. Eso es lo que nos pide Dios y muchas veces nos resulta complicado, nos resulta difícil porque queremos hacerlo con nuestra propia, eh, con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio poder, por decirlo así. Queremos hacer la voluntad de Dios y eso jamás podrá ser de esa manera. Siempre necesitamos el Espíritu Santo para que nos ayude a poder cumplir, a poder permanecer en toda la voluntad de Dios. Hoy domingo 22 de marzo, lecciones de evangelización. Ese es el tema para hoy domingo y eso es lo que Pablo nos enseña a través de sus cartas. Él fue un evangelista grande, el apóstol de Dios, y ese es el ejemplo que Pablo nos dejó. Y Pablo ocupaba la comunicación. Eso es lo que Pablo siempre mantuvo con las iglesias, comunicación. Y lo hacía oralmente cuando él se presentaba o lo hacía también por medio de cartas que él enviaba con sus ayudantes, con sus socios, digámoslo así. Y a través de, ¿qué es lo que comunicaba Pablo a través de estas cartas? Bueno, a través de estas cartas, de esta comunicación que Pablo tenía, Pablo demostraba a las iglesias que estaba preocupado por sus creyentes. Eso es lo que Pablo demostraba con sus cartas. Y él demostraba en- con esas cartas, aparte de demostrar preocupación por los creyentes, él también les mostraba y les expresaba el amor que les tenía. Y todo esto a pesar de que en algunas iglesias Pablo nunca las visitó, por ejemplo, la iglesia de Colosas, que fue nuestro estudio durante este trimestre, Colosas y Filipenses.
Y Pablo, la iglesia de Colosas, nunca fue y siempre les mostraba su cariño, su amor en Cristo a través de los mensajeros, a través de las cartas que él envió. Pablo buscaba reanimarlos si ellos estaban desanimados. Pablo buscaba confortarlos si ellos estaban acongojados, si ellos estaban preocupados. Pablo buscaba cómo confortarlos. Pablo también buscaba fortalecerlos en su fe, si es que ellos estaban dudando, si es que ellos estaban flaqueando. Pablo eh, hacía todo eso a través de sus cartas. Y además, Pablo les enviaba también instrucciones para asesorarlos o para decirles, ¿verdad? Y que fueran y compartieran las buenas nuevas con otros que aún no conocían de Jesús. Pablo los instruía para que ellos fueran a hacer su obra misionera, para que ellos predicaran la verdad presente. Pablo los instruía todo eso a través de sus cartas. El texto bíblico para el estudio de hoy está en Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9. Y dice el texto bíblico: todo lo que a mí se refiere, os lo haré saber, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo le dice. O sea, Pablo estaba enviando a Tíquico con Onésimo. Y con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Y termina diciéndoles, todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Eso es lo que Pablo, el mensaje de Pablo para la iglesia de Colosas, para los colosenses. Em, ¿Por qué Pablo estaba tan interesado en que los colosenses supieran su situación por medio de Tíquico? Porque el versículo 7 del texto que leímos continúa diciendo, todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico. Así inicia Pablo este versículo. ¿Por qué Pablo estaba interesado? Bueno, para eso eh, vamos a leer Filipenses 1:12 y nos vamos a dar cuenta de que Pablo no solo le escribió a los colosenses de esa manera, les escribió a los filipenses, capítulo 1, versículo 12, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pablo les estaba diciendo a los filipenses lo que a él había sucedido. Y no solo a ellos, sino que también a los efesios, a la iglesia de Éfeso, capítulo 6, versículo 21. Efesios 6, 21 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Le escribió a Colosenses, le escribió a Filipenses, le escribió a Efesios, diciéndoles que les iba a hacer saber a ellos lo que estaba aconteciendo con él. Entonces, si podemos ver, Pablo quería que los cristianos de Colosas supieran que su encarcelamiento tenía una relación directa con la predicación del Evangelio. Y así como le dijo también a los filipenses, era para el progreso del Evangelio. Pero no solo eso, Pablo en sus cartas, cuando él estaba preso, siempre decía que en su encarcelamiento había sido bueno y no perjudicial. Pablo les decía eso en sus cartas cuando él estaba preso. ¿Y por qué se los decía? Porque Pablo quería que entendieran que sus pruebas estaban siendo utilizadas por Dios para provecho de la predicación del Evangelio. O sea, Pablo siempre les escribía con gozo, gozoso de estar preso por el Señor, por predicar la palabra de Dios.
porque no quería que ellos se desanimaran. Si ellos, que se desanimaran porque Pablo estaba preso. Y por eso es que Pablo les mandaba siempre un informe de cómo estaba él su situación, aunque estuviera preso. Para eso, para que ellos supieran y que vieran que Pablo, aún estando preso, la obra de predicar el evangelio siempre seguía adelante, no se detenía. Y Tíquico debía explicar a los miembros de Colosas cómo le iba a Pablo. Debía animarlos a continuar en la senda cristiana. Y es que Pablo sabía que los colosenses estaban preocupados por su situación. Y debido a eso, como les mencionaba, Pablo podía, los colosenses podían desanimarse sin saber cómo él estaba, cómo a él le iba, ¿verdad? Cómo estaba Pablo en realidad cuando él estaba preso. Ellos querían saber cómo estaba Pablo porque se preocupaban también, ¿verdad? Y entonces, Tíquico con Onésimo eran los encargados de llevar las noticias de Pablo y poder quitarles esa preocupación o ese peso que ellos tenían de no saber lo que Pablo estaba pasando. Pero al mismo tiempo, Pablo les enviaba un mensaje de consuelo. Y por eso es que dice ahí, ¿verdad? Ahí en la cita que leímos en el texto bíblico, donde decía, el versículo 8 termina diciendo, ¿verdad? Para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Eso es lo que Tíquico y Onésimo estaban encargados, ¿verdad? Pablo les enviaba un mensaje de consuelo y para demostrarles que un cristiano eh, debía sobrellevar o tolerar sus sufrimientos gozosamente. Y por eso es que Pablo siempre dice que estemos gozosos en todo. Eso es lo que hemos estudiado durante este trimestre. Eso es lo que Pablo nos ha dicho, que siempre estemos gozosos. Imaginémonos que si yo no estoy gozoso, ¿cómo yo le voy a dar ánimo a otro hermano o a otra hermana? ¿Cómo los voy a animar si yo siempre ando con una cara compungida de tristeza? O sea, como que no he sido rescatado por Cristo. Entonces, ese era el mensaje que Pablo les estaba enviando acerca de cómo él estaba y las cosas que le habían sucedido, ¿verdad? Y entonces, la idea era tratar de animarlos, de consolarlos. Y el mensaje era de que la palabra de Dios siempre debía seguir adelante en su predicación. Entonces, tanto Tíquico como Onésimo, también lo dice el texto bíblico, son hombres que Pablo pone en alto. Eran hombres de confianza de Pablo. Y eso Pablo se lo hace saber también en la carta a los colosenses. ¿Para qué? Para que ellos también tuvieran a estos dos, a Pablo y a Tíquico y Onésimo, los tuvieran en alta estima y que no fueran a dudar de lo que ellos, del mensaje que ellos le llevaban. Entonces, em, Pablo hacía eso. Para Pablo, ellos eran unos consiervos en el Señor. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con nosotros entonces si ya estudiamos por qué Pablo les mandaba esa carta, por qué les escribía de esa manera? Eh, ¿Qué pensaba Pablo de Onésimo? Ya vimos eso. Entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros eso? ¿Nos dimos cuenta o no nos dimos cuenta? ¿Lo descubrimos? Bien, no es tan difícil. Nosotros tenemos la misión de predicar la verdad presente también en este tiempo. Y así como Pablo envió a Tíquico y Onésimo con un mensaje a los colosenses, nosotros también somos enviados por Dios para predicar un mensaje. A eso nos manda Dios también, a predicar un mensaje, el mensaje de los tres ángeles. A eso, esa es nuestra misión, predicar el mensaje de los tres ángeles. Y Elena de White dice, y hay algunas frases, algunas oraciones
un poco fuertes tal vez no tan fuertes, pero son directas. Los consejos que Elena de White nos dejó, escrito en su libro devocional, El Cristo Triunfante. La fecha, el 9 de febrero, en la página 48. Hay ciertos textos bastante bonitos que, que, que son algo directos para nosotros. Y entonces dice ese texto del Cristo triunfante: somos la familia de Dios, somos sus hijos, y Él nos ha de instruir en relación a lo que habrá de acontecer en el futuro. Se requiere una actitud vigilante y una búsqueda ferviente como preparación para los solemnes eventos que pronto se desencadenarán. Y oiga, los hombres y mujeres perfectos en Cristo no debieran invertir todo su tiempo de espera en la meditación y la contemplación. En tanto nos consagramos en quietud a la meditación y a oración, cuando nos alejamos de la excitación y el bullicio para establecer comunión con Dios y determinar cuál es su voluntad para nosotros. Oiga, esto qué interesante. No debemos olvidar que tenemos que comunicar un mensaje de advertencia al mundo. Ella nos dice que no debemos los hombres y mujeres perfectos en Cristo, dice ella, no debieran invertir todo su tiempo en la meditación y en la contemplación. Debemos predicar ese mensaje de advertencia al mundo. Ese es el mensaje que nos deja en este párrafo. Y luego continúa diciendo la lectura y pone de ejemplo a Enoc. Enoc caminó con Dios. Oiga, Enoc caminó con Dios y llevó un mensaje de advertencia a los habitantes del mundo antiguo. Sus palabras y acciones, su ejemplo de piedad, fueron un testimonio constante en favor de la verdad. Y aquí esto es interesante, en una época que no favorecía el desarrollo de un carácter puro y santo, como en nuestra época, él vivió una vida de obediencia. O sea que podemos ser obedientes. Y nuevamente tocamos ese tema de la obediencia. Podemos ser obedientes. ¿Obedientes a qué? A la voluntad de Dios. ¿Y dónde está plasmada la voluntad de Dios? En los 10 mandamientos. Podemos ser obedientes como Enoc. Tan llena estaba la tierra de impurezas que el Señor, dice, la lavó con el diluvio. Fue como si el mundo se hubiese vuelto al revés a fin de vaciarlo de toda corrupción. Enoc era santo porque caminó con Dios como el Señor quería. En su experiencia, el mundo tuvo una representación de cómo serán aquellos que han de ser arrebatados en las nubes para encontrar al Señor en el aire en ocasión de su venida. Debe ser, cómo deben estar aquellos que van a ver la venida del Señor, la venida de Jesús? Deben ser santos, dice, caminando con Dios. Caminando con Dios como Él quería. Así lo hacía Noé, Enoc, y así lo debemos hacer nosotros también. Entonces, así como fue la experiencia de Enoc, ha de ser la nuestra. La piedad personal debe marchar unida con las más enérgicas advertencias y llamamientos. El hecho, nos dice Elena de Guayacá, entonces, que el hecho de mostrar piedad, de ser obedientes, o sea, eso tiene que ir acompañado o unido, dice ella, a las más enérgicas advertencias y llamamientos, la predicación del mensaje de los 3 ángeles. Hemos de señalar lo que está ocurriendo y lo que pronto vendrá, dice ella. Se nos ha instruido a hacer en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hemos de ser fervientes en nuestros esfuerzos por preparar el camino ante el Rey, en preparar un pueblo para la venida del Señor. Esa es nuestra misión. En nuestro servicio al Señor debiera manifestarse un espíritu ferviente. Las lámparas del alma deben mantenerse llenas y encendidas.
El servicio que rendimos a Dios requiere la integridad de la mente, del alma y de las fuerzas. Hemos de consagrarnos a Dios sin reservas, a fin de ofrecer una imagen celestial y no terrenal. Debe manifestarse un avivamiento de la sensibilidad para que la mente pueda despertar plenamente a la labor que se debe realizar en todas las clases sociales, altas y bajas, ricas y pobres, educadas e ignorantes. Debemos revelar una ternura semejante a la del gran pastor, quien carga los corderos en sus brazos y guarda su rebaño de todo mal y lo conduce por sendas seguras. Y oiga cómo termina. Los seguidores de Cristo debieran manifestar ternura y simpatía y un intenso deseo de impartir las verdades que serán de vida eterna para todo aquel que las reciba. Qué tremendo esta meditación, esta reflexión del día 9 de febrero, el Cristo triunfante. Sería bueno que lo pudieras leer en tu casa. ¿Verdad? Muy interesante y muy apegada al estudio de hoy, donde se nos manda y se nos da el consejo para nosotros que debemos predicar la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, mensaje de advertencia, y al mismo tiempo debemos caminar como Enoc, caminar en santidad con Dios. Gracias por tu compañía en nuestro estudio de hoy y mañana continuamos con otro estudio muy interesante también. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.